Solo quiero tus obras. A cambio te enseño a caminar. El millonario se burló, pero instantes después. Antes de comenzar, suscríbete a este canal, porque aquí contamos historias que te van a emocionar, te van a estremecer y te van a hacer creer que lo imposible sí puede suceder. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo hoy? Las ruedas del costoso automóvil giraban despacio sobre la avenida iluminada por faroles antiguos. Era una de esas calles donde la riqueza se mezclaba con la miseria, donde los restaurantes de lujo convivían con los mendigos que extendían las manos esperando una moneda. Dentro del vehículo, en silencio, un hombre observaba el reflejo de las luces sobre el vidrio. Su rostro serio, cansado, parecía esculpido en mármol. Nadie se atrevía a hablarle. El chofer detuvo el coche frente a un exclusivo restaurante. Dos guardias bajaron de inmediato, se acercaron a las puertas y con respeto extremo lo ayudaron a descender. Fue entonces cuando el contraste apareció. Mientras los hombres de traje negro levantaban cuidadosamente la silla de ruedas, una figura pequeña se acercaba desde la oscuridad. Era ella, una niña de cabello enredado, ojos enormes que brillaban incluso en la penumbra, y un vestido raído que alguna vez fue blanco. Sus pies estaban sucios, marcados por el polvo del asfalto, pero caminaba con una dignidad que sorprendía. El hombre en la silla de ruedas la notó, pero apartó la mirada. Estaba acostumbrado a ver sombras humanas pidiendo algo que él ya no tenía: compasión. Sin embargo, la voz de la niña lo detuvo. «Señor», dijo con un hilo de voz, temblorosa pero firme, «¿me da sus obras?». Los guardias se giraron, molestos, como si alguien hubiera osado profanar un ritual de lujo. Uno de ellos levantó la mano para apartarla, pero la niña no retrocedió. Dio un paso más y se paró justo frente a las ruedas del hombre. Él, con el ceño fruncido, la miró de arriba abajo. Era solo una niña más, una que viviría y moriría en las calles sin que nadie recordara su nombre. Estaba a punto de ordenar que la alejaran cuando ella repitió, esta vez con un tono extraño, casi desafiante: «Deme sus obras, y yo le devolveré lo que más desea». El silencio fue tan pesado que los transeúntes alrededor dejaron de caminar. El viento golpeó con fuerza las ventanas del restaurante, como si el universo quisiera escuchar la respuesta. El hombre arqueó una ceja, cansado. «Ah, sí», murmuró con sarcasmo, y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «¿Y qué crees que deseo, pequeña?». Los ojos de la niña se clavaron en los suyos, profundos, brillando como si guardaran un secreto que nadie más sabía. Y entonces lo dijo: «Volver a caminar». El hombre soltó una carcajada seca, rota, llena de ironía y rabia contenida. Sus manos apretaron los reposabrazos de la silla de ruedas, y por un instante, su máscara de frialdad se quebró. Pero lo que él no sabía es que esa niña no estaba ahí por casualidad, que cada palabra que salía de sus labios tenía un peso que cambiaría su destino. El hombre no pudo evitar soltar otra carcajada seca, aunque en el fondo algo en su interior ardía con rabia y desconcierto. Esa niña insolente había osado tocar el punto más doloroso de su vida. Los guardias lo empujaron hacia el interior del restaurante, pero aún sentado frente a la mesa cubierta de copas brillantes y platos finos, no dejaba de recordar sus palabras. «Deme sus obras, y yo le devolveré lo que más desea». Parecía un maldito eco, resonando entre sus pensamientos como una burla que no podía apagar. Mientras los demás comían y brindaban, él apenas probó bocado. El vino más caro le supo a cenizas. Se sentía observado, como si esa pequeña criatura lo hubiese desnudado frente a todos, revelando su mayor fragilidad. La rabia lo devoraba por dentro. Al salir del restaurante, pasadas las 11 de la noche, volvió a verla. La niña seguía allí, inmóvil, como si hubiera estado esperando cada minuto de su cena. Sus ojos no tenían miedo, no tenían desesperación, solo esa obstinación incómoda que lo irritaba más que cualquier insulto. «¿Todavía aquí?», gruñó, mientras el chofer abría la puerta del coche. «Usted no me dio sus obras», contestó ella con calma, como si se tratara de una obligación que él debía cumplir. «¿Y qué harías con ellas?», replicó, ya sin paciencia. «Lo que le prometí, devolverle lo que perdió». Él soltó una risa amarga. Tomó con desdén la servilleta que aún tenía migajas y pedazos fríos de carne, y se la arrojó sin mirarla. «Toma, pequeña bruja, haz tu milagro». Los guardias rieron, el chofer también. Ella recogió la comida del suelo con una calma que heló el ambiente. No se inmutó, no se ofendió,
Solo lo miró fijamente y dijo en voz baja, pero lo bastante fuerte para que todos escucharan: «Cuando vuelva a verme, ya no se reirá». El silencio pesó como plomo. El millonario giró el rostro, fingiendo indiferencia, y se dejó empujar dentro del coche. El motor rugió y el vehículo se perdió en la avenida iluminada, dejando atrás a la niña que, iluminada apenas por un farol parpadeante, parecía mucho más grande que su propia sombra. Esa noche, en su mansión silenciosa, rodeado de paredes cubiertas de cuadros caros y objetos que no le decían nada, el hombre cerró los ojos. Creía que podría olvidar, pero en su mente volvió a escucharse el estruendo del metal, los vidrios quebrándose, el olor a gasolina. La imagen de aquel accidente lo perseguía cada noche, recordándole que ya nada en su vida tenía sentido. Y sin embargo, ahora había algo más. Esa voz infantil, esa promesa absurda que había logrado sacudir lo único que le quedaba intacto, su incredulidad. Mientras tanto, lejos de allí, la niña se acomodaba bajo un toldo improvisado en la calle. Con las obras que había recibido, no solo calmó su hambre, sino que, antes de llevarse el pan a la boca, cerró los ojos y murmuró palabras extrañas, casi como una oración, como si aquel alimento cargara un propósito que nadie más entendía. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche no estaban solos. Una silueta oscura los había observado a ambos, tanto en el restaurante como después. Esa figura misteriosa conocía bien la historia del hombre, conocía a la niña, y sabía que aquel encuentro no era casualidad, sino el inicio de algo que podía cambiarlo todo. Las ruedas del coche giraban con suavidad sobre el pavimento húmedo, pero dentro del vehículo reinaba un silencio cargado de sombras. El millonario cerró los ojos, intentando expulsar de su mente el rostro de aquella niña. Era absurdo, se repetía una y otra vez, solo una mocosa más de la calle, una más entre miles. Y sin embargo, sus palabras lo habían alcanzado en lo más profundo, en un lugar donde ni médicos ni psicólogos habían logrado entrar. Cuando vuelva a verme, ya no se reirá. Esa frase resonaba como un presagio. Al llegar a la mansión, los guardias lo empujaron por el pasillo cubierto de mármol brillante, hasta la habitación principal. Todo era lujo, cuadros antiguos, esculturas, lámparas de cristal. Pero en medio de tanta riqueza, él parecía un prisionero. Se sentó frente al ventanal enorme que daba al jardín oscuro y miró la silla de ruedas que lo contenía como un ataúd elegante. Levantó la copa de whisky, pero sus manos temblaban más de lo normal. Dio un trago largo, esperando que el alcohol apagara las voces, pero no fue así. Esa noche los recuerdos volvieron con más fuerza que nunca. La lluvia golpeando con furia el parabrisas, el chirrido de los frenos, el cuerpo de ella gritando su nombre antes del impacto. El choque fue brutal. Los segundos posteriores quedaron grabados en su memoria como una secuencia maldita. El olor a gasolina, el fuego, el crujir del metal doblándose sobre su cuerpo. Y después, el silencio, un silencio eterno acompañado de un dolor insoportable en las piernas, hasta que dejó de sentirlas. Recordaba las voces lejanas, los paramédicos diciendo que había sobrevivido de milagro, y las lágrimas frías de la mujer que juraba amarlo, aquella que huyó poco después, incapaz de soportar una vida atada a un hombre roto. Él nunca volvió a pronunciar su nombre. El rencor se volvió su compañero constante. Desde entonces, vivía rodeado de sirvientes, de socios falsos, de aduladores que lo miraban con lástima disfrazada de respeto. Era poderoso, sí, pero al mismo tiempo, estaba muerto en vida. Y ahora, una niña callejera se atrevía a prometerle lo que los mejores especialistas de Europa le habían negado. Al día siguiente, salió de la mansión en el mismo coche de siempre, escoltado como un rey caído. No lo admitía, pero buscaba con la mirada a la niña en cada esquina. No estaba. Pasaron varios días, y cada noche cenaba en lugares distintos, fingiendo indiferencia, aunque dentro de él crecía la intriga. ¿Dónde está?, se preguntaba en silencio, molesto consigo mismo por necesitar verla. Finalmente, una tarde, después de una reunión de negocios donde lo habían humillado disimuladamente al insinuar que ya no era capaz de liderar como antes, pidió al chofer que lo llevara por el centro de la ciudad. El auto se detuvo frente a una plaza donde los niños corrían detrás de un balón improvisado. Allí, junto a una fuente seca, estaba ella. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, cantando en voz baja una melodía extraña, como si fuera una oración. Un perro flaco dormía a su lado,
y a pesar del polvo y del hambre evidente, había en ella una calma imposible de comprender. Cuando lo vio, no corrió hacia él, no pidió nada. Solo levantó la mirada y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. Él ordenó que detuvieran la silla frente a ella. «Parece que sobreviviste a mis obras», dijo con un tono sarcástico. La niña no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo en silencio, con esa paciencia incómoda que lo desarmaba. Finalmente habló. «No eran las obras lo que necesitaba. Era que usted me escuchara». El millonario arqueó una ceja. «¿Escucharte? ¿Y qué tienes tú que decirme, pequeña? ¿Un cuento de hadas que cure médulas espinales?» Ella inclinó la cabeza y contestó con una calma inquietante. «No es la médula lo que está muerta, señor. Es su corazón». La rabia lo atravesó como un cuchillo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de furia, y estuvo a punto de gritarle que se largara. Pero algo en ella lo paralizó. Esa niña no titubeaba, no retrocedía. Sus palabras tenían un peso extraño, como si conociera más de lo que debía. «¿Quién eres tú?», preguntó él, casi en un susurro. La niña sonrió apenas, y sin apartar la mirada, dijo: «Soy alguien que conoce su verdad». El millonario tragó saliva. Esa noche no logró dormir. Se revolvió en su cama de sábanas finas, oyendo una y otra vez esa voz pequeña, segura, que parecía saber más de lo que mostraba. Y mientras la madrugada avanzaba, en los rincones oscuros de su mansión, alguien lo observaba. Una sombra que se movía entre pasillos silenciosos, que lo conocía desde mucho antes del accidente, y que ahora esperaba pacientemente el momento exacto para destruir lo poco que quedaba de él. El insomnio lo devoró como un animal hambriento. Daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, con los recuerdos encendiéndose como relámpagos en la oscuridad de su cuarto. Cada vez que cerraba los ojos veía dos imágenes superpuestas: el auto destrozado en la carretera y los ojos de esa niña callejera que parecía saber demasiado. No entendía cómo una mocosa de 11 años podía desafiarlo de esa forma, ni porque sus palabras lo habían herido más que todas las burlas y abandonos que había soportado desde que quedó preso de esa silla de ruedas. Cuando la madrugada apenas comenzaba a colorear el horizonte, rodó con dificultad hacia la ventana y miró los jardines de su mansión. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido leve de las ramas agitadas por el viento. Entonces, por un segundo, juró haber visto una sombra moverse cerca de la reja. No era paranoia, alguien lo observaba. Pero en vez de miedo, lo que sintió fue irritación. Siempre había vivido rodeado de curiosos, de periodistas que intentaban retratar al millonario caído, de enemigos envidiosos que querían verlo aún más hundido. Ahora, incluso en su soledad, no podía librarse de esas miradas. Los días siguientes, la rutina se volvió insoportable. Se reunía con socios que hablaban de números y contratos como si nada, pero él apenas podía prestar atención. Veía el movimiento de sus labios, escuchaba palabras huecas sobre inversiones, y de pronto, en medio de todo, escuchaba la voz de la niña mezclándose con ellos. «No es la médula lo que está muerta, es su corazón». La frase lo golpeaba como un mazo invisible, recordándole que había algo en él mucho más roto que sus piernas. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a cruzarse con ella. Una tarde, al salir de la mansión rumbo a la ciudad, insistió en que el chofer tomara un desvío hacia las calles más deterioradas. Fingió que quería ver con sus propios ojos la realidad de la gente pobre, como si fuera un capricho de millonario aburrido, pero en el fondo, lo único que buscaba era encontrarla. Y ahí estaba, sentada en la acera, con un trozo de cartón entre las manos, dibujando garabatos con un trozo de carbón, como si estuviera escribiendo algo importante. El coche se detuvo, y él ordenó que la trajeran. La niña, sin miedo, subió por sí misma al vehículo. Los guardias se tensaron. Miraron al millonario esperando instrucciones, pero él simplemente levantó la mano y los mandó callar. Quería oírla. «Te veo muy segura de ti misma, pequeña», dijo, con un dejo de sarcasmo. «Dices que puedes devolverme lo que perdí. Pero dime, ¿qué ganas tú con eso? ¿Qué quieres realmente de mí?» La niña lo miró con una calma que helaba. Sus ojos no parecían los de una criatura de 11 años. Había en ellos un peso extraño, como si llevara siglos cargando secretos. «Lo que quiero», respondió con voz firme, «es que usted me escuche». El millonario soltó una risa amarga. «¿Escucharte? ¿A ti? ¿Una niña de la calle? ¿Crees que alguien en mi posición tiene tiempo para sermones baratos?» Ella inclinó la cabeza,
Sonrió con suavidad y dijo algo que lo dejó sin aliento. Usted ya no tiene posición. Solo tiene miedo. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Se inclinó hacia ella, con los ojos encendidos de furia. No tienes idea de quién soy. Rugió, con la voz quebrada. He construido un imperio con mis manos. He dirigido a hombres que tiemblan al oír mi nombre. Y ahora vienes tú, una niña harapienta, a decirme lo que soy. Ella no se movió. No parpadeó siquiera. Solo esperó a que terminara su furia. Y entonces susurró. No le tengo miedo a sus gritos. Usted grita porque no puede llorar. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El millonario sintió que algo se desgarraba dentro de él. Un dolor antiguo que había estado enterrado demasiado tiempo. Cerró los ojos con fuerza, intentando controlarse, pero no pudo evitar que una lágrima, apenas una, escapara. Al abrirlos de nuevo, ella seguía ahí, observándolo sin juicio, sin burla, solo con una compasión que lo enfurecía aún más. ¿Quién eres tú?, preguntó al fin, con un hilo de voz. La niña lo miró largo rato antes de responder. Soy alguien que no debería estar viva. Igual que usted. El silencio se hizo insoportable dentro del coche. El chofer tragó saliva. Los guardias se miraron entre sí, confundidos, pero nadie se atrevió a romper ese instante. Esa noche, de regreso en su mansión, el millonario sintió por primera vez en años que algo había cambiado. No sabía qué, no sabía por qué, pero la imagen de esa niña lo perseguía con más fuerza que el recuerdo del accidente. No podía sacársela de la cabeza. Y mientras luchaba con sus pensamientos, en los corredores oscuros de la casa, la sombra que lo espiaba volvió a aparecer. Esta vez no se quedó solo observando. Deslizó un sobre bajo la puerta de su estudio. Cuando lo abrió, encontró dentro una fotografía antigua. Y al verla, su corazón se detuvo. Era imposible. Era la niña. Pero la foto tenía más de 20 años. La fotografía temblaba en sus manos. El millonario la observaba con los ojos desorbitados, incapaz de comprender lo que veía. Era una imagen vieja, amarillenta por el tiempo, tomada con una de esas cámaras desechables que ya nadie usaba. En ella, un grupo de hombres trajeados posaba sonriente frente a un edificio en construcción. Él estaba allí, mucho más joven, de pie y lleno de vida, con esa arrogancia natural que siempre lo había acompañado. Pero lo que lo dejó helado no fue su propio rostro, sino la figura apenas perceptible en el borde de la imagen. Una niña, con los mismos ojos enormes, la misma expresión firme, el mismo aire extraño. No podía ser posible. Esa criatura en la foto era idéntica a la niña que había conocido días atrás. El whisky se derramó sobre la alfombra cuando sus dedos se aflojaron, incapaces de sostener el vaso. Respiró con dificultad, como si de pronto el aire hubiese perdido oxígeno. Se arrastró con torpeza en la silla de ruedas hacia el ventanal y buscó con desesperación alguna sombra afuera. Nadie. El jardín estaba en calma, iluminado apenas por las luces suaves de los faroles. Y sin embargo, lo sentía. Sabía que alguien lo observaba. Sabía que alguien había estado dentro de su casa. Esa noche no durmió. Caminó mentalmente una y otra vez por los pasillos de su pasado, intentando hallar una explicación. ¿Una broma? ¿Un montaje? ¿Quién podría estar interesado en atormentarlo de esa forma? Había enemigos, sí, muchos. Hombres de negocios que lo odiaban, familias arruinadas por sus decisiones frías y calculadas, viejos socios que lo consideraban un traidor. Pero ninguno de ellos tendría motivos para usar a una niña. Y mucho menos una niña que parecía haber salido de una fotografía enterrada en la historia. Al amanecer, convocó a sus hombres de confianza. Les mostró la foto. Ninguno dijo nada, pero el silencio lo devoró más que cualquier respuesta. En sus miradas había miedo. No miedo al enemigo, sino miedo a lo inexplicable. Y eso lo enfureció aún más. Decidió buscarla. Mandó a sus guardias a las plazas, a los callejones, a las estaciones de tren. Pasaron días, semanas, sin rastro alguno. Y justo cuando comenzaba a convencerse de que todo había sido un delirio, la volvió a ver. Estaba en la misma plaza de la Fuente Seca, esta vez rodeada de otros niños que reían mientras ella repartía entre ellos un trozo de pan duro. La imagen lo desconcertó. Con tan poco, esa criatura lograba hacer sonreír a quienes nada tenían. Ordenó que lo llevaran hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La niña lo miró como si lo hubiera estado esperando. ¿Encontró la foto?, preguntó ella.
antes de que él pudiera abrir la boca. El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabes eso?, gruñó. Ella no respondió. Solo lo observó. Y luego susurró con serenidad. Porque yo estuve allí. Él golpeó con fuerza el reposabrazos de la silla, furioso. Eso es imposible. Esa foto tiene más de 20 años. Tú ni siquiera habías nacido. ¿Qué demonios eres? Los niños alrededor se quedaron en silencio, como si intuyeran que algo sagrado estaba ocurriendo. La niña se acercó un poco más, lo bastante para que él sintiera el calor de su respiración. No soy lo que piensa, señor. Soy lo que usted necesita. Él apartó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que parecían atravesar su alma. Y entonces, ella añadió, no vine a salvar sus piernas. Vine a salvar lo que le queda de corazón. El millonario sintió un nudo en la garganta, esa mezcla insoportable entre ira y miedo. ¿Quién te envió?, preguntó con un susurro quebrado. La niña lo miró de nuevo y dijo, sin vacilar, alguien que lo amó tanto, que me puso en su camino antes de morir. Esas palabras lo atravesaron como balas. Los recuerdos lo golpearon. El rostro de ella, la mujer que murió en el accidente, su grito ahogado entre el metal y las llamas. ¿Era posible que aquella niña tuviera alguna conexión con ese pasado? No quería creerlo, no podía, pero las lágrimas brotaron pese a su voluntad. Los guardias lo observaron, confundidos, sin entender nada. Y él, desesperado, gritó con una furia que retumbó en toda la plaza. «Déjeme solo con ella». Los niños corrieron asustados, y los guardias retrocedieron con incomodidad. Solo quedaron él y esa niña, frente a frente, en un duelo silencioso. Y mientras él temblaba por dentro, incapaz de articular otra palabra, ella inclinó la cabeza y dijo, el verdadero accidente no fue perder sus piernas, fue perder su fe. Esa noche, de regreso en la mansión, al encender la lámpara de su estudio, encontró otro sobre el escritorio. Dentro había otra fotografía, aún más antigua, y una frase escrita a mano en la parte trasera, con una caligrafía que conocía demasiado bien. Ella te devolverá lo que yo no pude. El vaso de whisky cayó de su mano y se estrelló contra el suelo. La letra era de su esposa muerta. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no caían. El millonario apretaba la fotografía con tanta fuerza que el papel crujía entre sus dedos. Esa letra, imposible de olvidar. Había leído contratos de millones, cartas de socios poderosos, notas de chantaje, pero ninguna caligrafía había dejado cicatrices en su memoria como la de ella. Era la escritura delicada de su esposa, la mujer que murió atrapada entre el metal retorcido y las llamas aquella noche maldita. Se llevó la mano temblorosa al rostro, como si pudiera arrancarse la mente para dejar de recordar. La escuchó gritar su nombre, recordó el olor de su perfume mezclado con humo, y lo que más lo atormentaba, sus ojos antes de cerrarse para siempre. Ahora esa voz volvía en forma de tinta, desde la tumba, diciéndole que esa niña era la respuesta que él no había querido buscar. Durante días se encerró en el estudio, sin atender llamadas, sin recibir a nadie. Nadie se atrevía a molestar al amo de la mansión, pero los rumores crecían entre los empleados. Lo escuchaban hablar solo, lo escuchaban llorar en silencio. Y entre sollozos y whisky, lo único que repetía era el nombre de ella. Su esposa, la única persona que había amado realmente y que se llevó consigo lo mejor de él. Pero la fotografía, esa segunda fotografía, no le permitía hundirse del todo. Cada vez que intentaba arrancarla y quemarla, sentía que algo invisible le sujetaba la mano. No podía destruir esa pista. Era como si la mujer, desde el otro lado, aún lo atara a un destino del que no podía escapar. Hasta que una tarde, harto de sus propios fantasmas, decidió enfrentar a la niña. Ordenó a sus hombres que la encontraran. Y lo hicieron. La hallaron en un callejón estrecho, compartiendo un pedazo de pan duro con dos ancianos sin techo. Cuando la trajeron a la mansión, los guardias la miraban con desprecio, pero ella entró erguida, como si aquel palacio de mármol no la intimidara en absoluto. Él la esperaba en su estudio. La luz era tenue, filtrada apenas por las cortinas pesadas. Sobre el escritorio reposaban las dos fotos, una al lado de la otra, como pruebas de un juicio imposible. «Explícame esto», exigió con voz ronca, señalando las imágenes. La niña caminó hasta ellas, las observó como si fueran recuerdos propios, y asintió lentamente. «Usted todavía no lo entiende, ¿verdad?». El millonario golpeó con fuerza la mesa. «No juegues conmigo. ¿Quién eres?
¿Qué significan estas fotos? ¿Por qué la letra de mi esposa? Su voz se quebró y se llevó la mano al rostro, ahogando un sollozo. La niña se acercó, tan pequeña, tan frágil, y sin embargo, su mirada lo hizo retroceder como si estuviera frente a un juez eterno. Ella me envió, susurró con calma. Me envió para terminar lo que no pudo hacer en vida. El corazón del millonario dio un vuelco. Eso es imposible, balbuceó. Ella está muerta, yo la vi, yo la enterré con mis propias manos. La muerte no detiene el amor verdadero, respondió la niña, sin apartar los ojos de él. Usted lo sabe. Por eso aún llora en silencio. Por eso aún escucha su voz en la oscuridad. El silencio se volvió insoportable. La respiración del hombre se agitó, como si el aire se hubiera vuelto veneno. ¿Qué quieres de mí? Preguntó al fin, con la voz quebrada. No quiero nada, contestó ella. Vine a devolvérselo todo. Él golpeó con el puño la mesa, furioso. Basta, basta de enigmas. ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿Quién te paga para volverme loco? La niña dio un paso más, tan cerca que el millonario pudo sentir la inocencia de su aliento. No soy un engaño. No soy un truco. Soy la prueba de que todavía puede elegir entre la vida y la muerte. Entonces señaló las fotos sobre la mesa. Mírelas bien. No son recuerdos. Son advertencias. El millonario las tomó con manos temblorosas. En la primera, la niña aparecía al borde de la construcción. En la segunda, más antigua, también estaba allí, casi invisible, detrás de un grupo de desconocidos. Ella siempre había estado presente, como un espectro en su pasado, como un hilo invisible que lo ataba a un destino que no podía explicar. La rabia lo consumió. Arrojó las fotos al suelo y gritó. Eres una maldita mentira. No existes. La niña no se inmutó. Se agachó, recogió las fotos con cuidado, y antes de salir del estudio, lo miró a los ojos. No soy yo la mentira. La mentira es la que usted lleva dentro desde hace años. Dejó las fotos sobre la mesa, se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier grito. El millonario quedó solo, temblando. Y entonces, en medio de la oscuridad, volvió a ver la sombra en el pasillo. Esa figura que lo vigilaba, que entraba en su casa sin ser vista, que sabía demasiado. La siguió con los ojos, hasta que desapareció detrás de la puerta cerrada. Se arrastró con la silla hasta allí, la abrió de golpe, y encontró algo que lo dejó sin aliento. Sobre la cama de invitados había una caja antigua, de madera, cubierta de polvo. Y encima de la caja, una nota escrita con la misma letra de su esposa muerta. Si abres esto, tu vida ya no volverá a ser la misma. El corazón le retumbaba en el pecho como si estuviera a punto de romperle las costillas. La caja estaba ahí, inmóvil, cubierta de polvo, como si hubiese esperado años en ese mismo lugar, aguardando el instante exacto para ser descubierta. Sus manos temblaban sobre los reposabrazos de la silla, incapaces de decidir si debía abrirla o salir huyendo. La nota descansaba encima, con la caligrafía inconfundible de su esposa, esa letra que conocía de memoria, delicada y firme, capaz de atravesar el tiempo y los cementerios. Se inclinó con dificultad, arrastrando el cuerpo hasta lograr que sus dedos rozaran la tapa. El olor a madera vieja lo envolvió de golpe, junto con un frío extraño, como si alguien hubiese abierto una ventana invisible hacia el pasado. Tragó saliva, cerró los ojos por un instante, y con un movimiento brusco, levantó la tapa. Dentro no había joyas, ni documentos, ni dinero. Había objetos que parecían insignificantes, pero cada uno le provocó un nudo en la garganta. Un pañuelo bordado con las iniciales de su esposa. Una pequeña caja de música, oxidada, que al abrirla dejó escapar una melodía infantil que solían escuchar juntos en noches de lluvia. Una foto de ambos, sonrientes, tomada meses antes del accidente, cuando todavía creía que el mundo era suyo. Y, en el fondo, doblada con cuidado, una carta. Las manos le sudaban. Rompió el sobre y desplegó el papel. Reconoció la letra de inmediato. Si lees esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que la culpa te perseguirá, y que te convertirás en un hombre que dejará de creer en todo. Pero recuerda, no fue tu culpa. No todo se puede controlar, ni con dinero ni con poder. Hay fuerzas más grandes que nosotros. Cuando llegue el momento, alguien vendrá a devolverte lo que perdiste. No lo rechaces. No lo insultes. Solo escúchalo, porque vendrá en la forma más inesperada. Y cuando lo veas,
sabrás que es mi última promesa hecha realidad. Las lágrimas finalmente se derramaron sin control. El millonario apretó la carta contra su pecho y gritó con un dolor que llevaba años encerrado, un grito que resonó en todos los pasillos de la mansión. Los empleados lo escucharon, pero nadie se atrevió a entrar. Era como el rugido de un animal herido, demasiado profundo, demasiado humano. Cuando por fin recobró un poco de calma, levantó la mirada. La sombra estaba de nuevo allí, al otro lado de la habitación, de pie en silencio. La figura avanzó lentamente hasta que la luz reveló algo que lo dejó sin aire. No era un extraño. Era su propio hermano, a quien no veía desde hacía décadas, un hombre al que había traicionado en negocios turbios y que desapareció jurando que algún día se vengaría. Su rostro estaba consumido por el odio y la amargura. «Tú», balbuceó el millonario, con la voz quebrada. «Creí que estabas muerto». «Para ti lo estuve», respondió el hermano con frialdad. «Me enterraste en vida cuando me quitaste todo». El millonario se quedó sin palabras. Los recuerdos lo abofetearon. Los contratos manipulados, las cuentas robadas, la humillación pública de aquel hermano al que había reducido a la nada para quedarse con todo el poder. Y ahora estaba allí, en su mansión, con los ojos ardiendo de rencor. «¿Qué tiene que ver la niña en todo esto?», preguntó, intentando recuperar la calma. El hermano sonrió con amargura. «Ella es la llave. No mía, no tuya. De ella, de tu esposa. Ella me encontró cuando yo ya no era más que un mendigo arrastrado por las calles. Me habló de ti, de tu soberbia, de tu caída. Y me dijo que un día aparecería esa niña. Y que yo debía protegerla». El millonario sintió que el suelo se abría bajo sus ruedas. «Eso es imposible», murmuró. «¿Cómo pudo saberlo antes de morir?». El hermano lo miró fijamente. «Porque ella sabía cosas que tú nunca entendiste. Porque ella creía en algo que tú siempre despreciaste, la fe». El silencio se alargó, sofocante. El millonario bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Su esposa lo había amado, lo había advertido, había dejado pistas. Y él, en su arrogancia, había ignorado todo. Ahora, una niña desconocida y un hermano al que había destruido se unían para recordarle que no era dueño de nada. Entonces, la puerta se abrió lentamente. La niña entró, sin miedo, con el vestido raído y los pies descalzos. Caminó despacio hasta quedar entre los dos hombres. «¿Ya lo entiende?», preguntó, mirando directamente al millonario. Él no respondió. Solo bajó la mirada, derrotado, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. La niña extendió la mano y la apoyó sobre la suya. Sus dedos pequeños, fríos y firmes, lo hicieron estremecerse. «No quiero que me tema. Quiero que me escuche. El verdadero milagro comienza cuando deje de resistirse». El hermano observaba en silencio, pero en sus ojos había una mezcla extraña de rencor y ternura, como si él también estuviera atrapado en esa red de destino que no podía comprender. El millonario, temblando, levantó al fin la mirada hacia la niña y susurró, casi inaudible: «¿Qué eres tú?». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo que le recordó a su esposa, algo puro y doloroso al mismo tiempo. «Soy la respuesta a la promesa que ella le hizo antes de partir». El millonario quiso decir algo más, pero en ese preciso instante, las luces de la mansión parpadearon violentamente y se apagaron. Un estruendo se escuchó en el ala norte de la casa. Alguien más había entrado. El apagón cayó sobre la mansión como un manto de muerte. El silencio fue tan profundo que incluso la respiración del millonario sonaba como un rugido contenido. Solo la tenue luz de la luna, filtrándose por las cortinas pesadas, delineaba las siluetas. La niña de pie, inmóvil, con la calma inquietante de quien sabe más de lo que muestra. El hermano, rígido como una estatua, con los puños cerrados y los ojos encendidos de rencor. Y él, el millonario caído, atrapado en la silla de ruedas, sintiendo que el mundo entero se hundía alrededor. Entonces, un estruendo metálico resonó en el ala norte. Vidrios rotos, pasos apresurados, voces apagadas. No eran ruidos del viento ni simples casualidades. Alguien había entrado. El hermano se giró de inmediato, tensando los músculos, mientras la niña permanecía serena, como si lo hubiera previsto todo. «¿Qué sucede?», susurró el millonario, con la garganta seca. El hermano lo miró con dureza. «Tu pasado, como siempre, viene a cobrar su precio». La frase apenas había terminado cuando la puerta del estudio se abrió de golpe. 3 hombres encapuchados irrumpieron,
armados con barras de hierro y cuchillos brillando a la luz de la luna. El más alto señaló al millonario con un gesto de desprecio. Así que aquí está el gran señor, el que nos arruinó la vida con sus negocios sucios. El millonario intentó retroceder con la silla, pero sus manos temblaban demasiado. Los guardias personales que solían vigilar la mansión no aparecieron. Algo estaba mal. Muy mal. El hermano se interpuso entre los intrusos y la silla. «Yo me encargo», gruñó, con una voz cargada de furia contenida. «No», intervino la niña, avanzando un paso al frente. «No es con violencia como se paga la deuda». Los encapuchados se rieron con crueldad. «¿Y qué eres tú, mocosa? ¿La nueva mascota del millonario?» Ella no respondió. Solo los miró con esos ojos enormes que parecían atravesar la piel. Uno de ellos, el más joven, vaciló por un instante, bajando apenas el cuchillo, como si hubiese sentido algo extraño en esa mirada. Pero el líder lo empujó hacia adelante. «No nos detendremos ahora. Este hombre nos quitó todo, y hoy pagará». El millonario, paralizado, no podía hablar. El terror lo consumía, pero en medio de ese miedo, una chispa de claridad apareció. Reconoció las voces. Sí, eran hijos de antiguos socios, hombres que la había aplastado en su camino hacia la cima, familias que quedaron en la ruina mientras se multiplicaba su fortuna. El pasado volvía con garras afiladas, listo para arrancarle lo poco que le quedaba. El hermano dio un paso adelante, los ojos encendidos. «Si quieren venganza, es conmigo. Yo también fui víctima de este hombre. Yo también lo perdí todo». Los intrusos lo miraron con confusión. El líder frunció el ceño. «¿Y tú quién eres?» El hermano sonrió con amargura. «El fantasma de sus traiciones». El silencio se quebró cuando el más joven arrojó el cuchillo al suelo, incapaz de sostenerlo. «Esto no está bien», murmuró, temblando. «Esa niña nos está mirando, como si supiera algo de nosotros». Los demás se giraron hacia ella. Y en efecto, la niña estaba de pie, con la serenidad de un ángel que conoce el final antes de que ocurra. «Ustedes no buscan justicia», dijo con voz suave pero firme. «Buscan destruir lo poco que queda. Y si lo hacen, no se salvarán». Los intrusos retrocedieron, incómodos, pero el líder se adelantó con furia. «Cállate, bruja». Levantó la vara de hierro dispuesto a golpearla, pero en ese instante ocurrió lo imposible. La lámpara del estudio, apagada desde el corte de energía, se encendió de golpe, iluminando la habitación con una luz cegadora. El líder cayó de rodillas, gritando como si hubiese visto algo que nadie más podía ver. El hermano lo sujetó antes de que se desplomara, y en los ojos del hombre se leía puro terror. «Ella», balbuceó, señalando a la niña. «Ella no es normal». Los otros dos hombres lo arrastraron fuera de la habitación, aterrados, dejando tras de sí un silencio mortal. El millonario observaba la escena, sin comprender. La niña permanecía inmóvil, como si nada hubiera sucedido, con una serenidad que helaba la sangre. «¿Qué hiciste?», preguntó él, con voz temblorosa. Ella lo miró sin titubear. «No hice nada». Ellos vieron lo que debían ver. El hermano apretó los dientes, aún sosteniendo la vara de hierro, y se giró hacia el millonario. «¿Lo entiendes ahora? Ni tu dinero ni tus guardias ni tus muros pueden protegerte de lo que viene. La única salida está en ella». El millonario cerró los ojos, sintiendo que todo lo que había construido se desmoronaba. Esa niña no era una mendiga cualquiera. Era algo más. Algo que lo estaba arrastrando a un destino que ya no podía controlar. Esa noche, por primera vez, no bebió whisky. No pudo. Pasó horas sentado frente al ventanal, mirando la luna, con la carta de su esposa en una mano y la fotografía en la otra. Y la voz de la niña resonaba en su cabeza como un eco inquebrantable. El verdadero accidente no fue perder sus piernas. Fue perder su fe. Al amanecer, la encontró sentada en el jardín, rodeada de flores marchitas. El perro callejero dormía a su lado, y ella jugaba con una rama como si todo fuera lo más natural del mundo. Cuando lo vio, sonrió suavemente. «¿Está listo para caminar?», preguntó. El millonario no respondió. Solo la miró, con el alma rota y la garganta cerrada, sabiendo que esa pregunta no se refería a sus piernas. El amanecer envolvía la mansión en un resplandor pálido, casi irreal. La niña seguía allí, sentada en el jardín, con las manos pequeñas jugando con la rama seca como si fuera un tesoro. El perro callejero, con el lomo huesudo, dormitaba plácidamente junto a ella,
como si aquel lugar, tan lleno de mármol y de lujo inútil, le perteneciera ahora. El millonario la observaba desde el ventanal, incapaz de comprender por qué no se había ido, porque parecía tan segura de que ese era su lugar. Se había acostumbrado a ver cómo todos lo abandonaban, socios, amigos, incluso el amor de su vida. Y, sin embargo, esa niña, que no le debía nada, permanecía. Decidió salir. Los guardias quisieron acompañarlo, pero él levantó la mano y los contuvo. Por primera vez en años, quería enfrentar algo solo. La silla de ruedas crujió sobre el mármol y luego sobre la grava húmeda, hasta que se detuvo frente a ella. La niña levantó la mirada, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando desde antes de que él mismo lo decidiera. ¿Está listo para caminar? Repitió con calma, como si no hubiese pasado una noche entera desde que lanzó esa pregunta. El millonario apretó los labios, tragó saliva. Ya no sé ni lo que significa estar listo, confesó, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Ella sonrió suavemente. No se trata de sus piernas. Se trata de usted. Él la miró con rabia contenida. Esa frase lo había escuchado antes, en otro tiempo, en otra voz. Recordó a su esposa, frente al espejo, tomándole las manos y diciéndole que no debía dejar que el poder lo devorara. Lo que pierdas fuera, lo recuperarás dentro, le decía a ella, pero él nunca la escuchó. Ahora esas palabras regresaban disfrazadas en labios infantiles. Tú hablas como ella, susurró, con la voz quebrada. La niña inclinó la cabeza. No hablo como ella. Soy el eco de lo que dejó en usted. El millonario apartó la mirada, con los ojos húmedos, incapaz de sostener esa profundidad. En ese momento apareció su hermano, el hombre al que había traicionado en el pasado. Se quedó de pie a pocos pasos, con el rostro endurecido por los años de rencor. Escúchala, dijo, con voz grave. Yo también lo dudé, también la desprecié, y aún así, ella me encontró en mi miseria. El millonario lo fulminó con la mirada. ¿Y qué te dio a ti? ¿Redención? ¿Perdón? Tú me odias. El hermano asintió lentamente. Te odio, sí, pero más odio lo que me convertí después de que me hundiste. Y fue esa niña la que me mostró que el odio no me iba a devolver nada. El millonario sintió que el aire le faltaba. Se llevó las manos al rostro, ahogado entre la rabia y el dolor. La niña se levantó despacio y se acercó a él. Puso su mano pequeña sobre la suya, y en ese simple gesto había más poder que en todas las fortunas que había acumulado. No vine a pedirle nada. Vine a darle lo que usted perdió. El silencio lo envolvió todo. El canto de los pájaros al amanecer sonaba lejano, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. El millonario levantó la mirada hacia ella. ¿Y qué es lo que perdí? Preguntó, con la voz quebrada. La niña lo miró con dulzura y respondió. Usted mismo. El impacto de esas palabras lo dejó sin aire. No supo si llorar o reír. Se inclinó hacia adelante, con la respiración entrecortada, como si aquella simple frase hubiera arrancado un peso de toneladas que llevaba sobre los hombros desde hacía años. En ese momento, un guardia irrumpió en el jardín, alterado. Señor, tiene que venir. Hay algo que debe ver. El millonario lo fulminó con la mirada, molesto por la interrupción. ¿Qué puede ser más importante que esto? El guardia tragó saliva, nervioso. Es la policía, señor. Han encontrado algo en los archivos del accidente. El mundo se le detuvo. El accidente. Su peor pesadilla. Durante años había intentado olvidarlo, enterrarlo bajo alcohol, negocios y soledad. Pero ahora ese pasado regresaba, arrastrando consigo verdades que quizás nunca estuvo preparado para enfrentar. Ordenó que lo llevaran de inmediato. Los policías estaban en la sala principal, con carpetas viejas y un aire de solemnidad. Uno de ellos abrió el expediente y habló con voz firme. Señor, hemos reabierto el caso de su accidente. Nuevas pruebas han salido a la luz. Alguien manipuló los frenos de su automóvil aquella noche. El millonario sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Los recuerdos del choque regresaron con violencia, y junto a ellos, el grito de su esposa, el fuego, el dolor. Lo habían intentado asesinar. No había sido solo un accidente. El policía continuó. Y lo más extraño es esto. Entre las pruebas hallamos un objeto en la carretera, a pocos metros del lugar. Era un colgante. Tenía grabadas unas iniciales. Sacó de la carpeta una bolsita transparente. Dentro, brillando bajo la luz, estaba un colgante dorado con las iniciales de su esposa. El millonario tembló.
Lo tomó con manos trémulas, incapaz de apartar la vista de ese pequeño objeto que lo devolvía a la noche más oscura de su vida. Y en ese momento, la niña habló desde la entrada de la sala, con voz clara y firme, como si supiera exactamente lo que había en esa carpeta antes de verlo. Ese colgante no se perdió en el accidente. Fue dejado allí para que usted lo encontrara. Ahora. Todos giraron hacia ella, confundidos. El millonario la miró con desesperación, con rabia, con miedo. ¿Qué sabes tú?, exclamó, con la voz quebrada. Ella avanzó lentamente, cada paso resonando en el suelo de mármol como un latido. Se detuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Sé quién quiso matarlo». El silencio se volvió insoportable. Los policías se miraron entre sí, el hermano palideció, y el millonario, con el corazón desbocado, apenas logró susurrar: «Dilo». La niña inclinó la cabeza y pronunció un nombre que lo atravesó como un rayo, porque era el último que jamás habría esperado escuchar. El nombre salió de los labios de la niña como un susurro envenenado, pero bastó para que el millonario sintiera que el suelo se abría bajo él. No era un extraño, no era un enemigo lejano. Era alguien de su círculo más cercano, alguien en quien había confiado ciegamente. El eco del nombre se quedó flotando en la sala, mientras todos los presentes contenían la respiración. Los policías intercambiaron miradas incómodas. El hermano frunció el ceño con incredulidad, y el millonario, con el rostro pálido como el mármol que lo rodeaba, apenas logró articular una palabra. «Imposible». La niña no lo miraba con dureza, sino con esa calma serena que lo irritaba y lo desarmaba al mismo tiempo. «Usted lo sabe. Siempre lo supo, en el fondo. El accidente no fue un accidente. Fue una traición». El millonario apretó el colgante en su mano hasta que los bordes le lastimaron la piel. La memoria regresó como un torrente. La reunión del día anterior al accidente, las discusiones acaloradas, las miradas de envidia, la mano de aquel hombre estrechando la suya con una sonrisa fingida. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo pudo ser tan ciego? «No», rugió, golpeando con fuerza el brazo de la silla. «No fue él. Me ayudó después. Estuvo conmigo cuando nadie más lo estuvo». «Estuvo con usted», interrumpió la niña, para asegurarse de que no descubriera la verdad. Las palabras fueron como cuchillas. El millonario se quedó sin aire. El hermano se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Dime quién, niña. Dilo de una vez». Ella bajó la mirada y luego volvió a levantarla con una firmeza que helaba. «El socio que heredó lo que usted perdió. El amigo que ganó poder con su caída». El silencio se volvió insoportable. El millonario cerró los ojos y sus labios temblaron al pronunciarlo. «Él, mi mejor amigo». Los policías abrieron la carpeta, como si esperaran ese reconocimiento, y mostraron documentos, registros bancarios, llamadas interceptadas de años atrás. Todo apuntaba hacia la misma persona. El supuesto amigo había financiado a los mecánicos que alteraron los frenos, y tras el accidente, se había quedado con contratos millonarios y posiciones que antes pertenecían solo a él. El mundo del millonario se derrumbó en segundos. Su risa amarga, su desprecio hacia la niña, todo se desvaneció. Ahora estaba allí, derrotado, enfrentando la verdad más cruel. No fue el destino, no fue un accidente. Fue una mano amiga la que lo condenó a la silla de ruedas y a la pérdida del amor de su vida. El hermano lo miró con rabia contenida. «Tanto poder, tanta arrogancia, y al final fuiste una marioneta más en manos de quien creías tu aliado». El millonario no respondió. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran solo de dolor. Había odio, un odio nuevo, ardiente, que pedía venganza. La niña se acercó a él, se inclinó para quedar a su altura, y susurró con una suavidad que contrastaba con la tormenta que lo consumía. «No busque venganza. Eso lo hundirá más. Yo no vine a devolverle el odio. Vine a devolverle la fe». Él la miró con los ojos encendidos. «¿Fe? Después de lo que descubrí, lo único que quiero es verlo destruido. Quiero que sufra como yo sufrí. Quiero que pague por cada lágrima de mi esposa, por cada noche en esta maldita silla». La niña negó con la cabeza. «Si lo hace, seguirá siendo prisionero. No de esta silla, sino de su propio corazón». El hermano intervino, con un tono agrio. «Yo sí quiero venganza. No contra tu socio, hermano, contra ti. Porque tú me hundiste antes, tú me robaste todo». El millonario lo miró, agotado, como si no tuviera fuerzas para defenderse. «Entonces hazlo. Acaba conmigo.
Ya no tengo nada. La niña se interpuso entre ellos. Sus ojos, enormes y oscuros, brillaban como brasas. No, él no morirá por tu mano, ni por la de su enemigo. Su castigo no será la muerte, sino elegir si sigue siendo esclavo o si aprende a levantarse. El silencio se volvió espeso. El hermano retrocedió, confundido, como si esas palabras lo hubieran atravesado también. El millonario, en cambio, se inclinó hacia adelante, temblando. ¿Y cómo? ¿Cómo se supone que aprenda a levantarme? ¿Cómo? Si ya no tengo piernas. La niña apoyó sus manos pequeñas sobre las suyas. Caminar no siempre significa moverse con las piernas. A veces significa cargar con la verdad y seguir adelante sin miedo. Los policías interrumpieron el momento. Señor, necesitamos su declaración. Si lo desea, podemos detener a su socio esta misma noche. El millonario los miró con los ojos inundados de lágrimas. La rabia y la justicia se mezclaban en su interior, pero también la voz de la niña, clavada como un faro en la oscuridad. No busque venganza. Finalmente, respiró hondo, y con voz rota, dijo, no, no lo detengan todavía. Primero necesito verlo. Necesito preguntarle cara a cara por qué. La niña lo observó en silencio, como si esa respuesta hubiese marcado el inicio de algo. El hermano, en cambio, se giró con furia y salió de la sala, incapaz de aceptar lo que acababa de escuchar. El millonario apretó el colgante de su esposa en la mano. Esa noche no hubo alcohol, no hubo gritos, no hubo rabia. Solo un pensamiento lo mantenía despierto, la traición de su amigo y la promesa de la niña. Y al amanecer, cuando el sol iluminó de nuevo la mansión, lo supo. Había llegado el momento de enfrentarlo. El día amaneció gris, cargado de nubes densas que parecían presagiar tormenta. El millonario no había dormido ni un segundo. La carta de su esposa, el colgante y el rostro sereno de la niña se habían convertido en una procesión de imágenes que lo acosaban sin descanso. Pero nada lo atormentaba tanto como el nombre que había salido de los labios de aquella pequeña, el de su mejor amigo, su socio, su hermano elegido. El hombre que había estado a su lado durante los meses más oscuros después del accidente, que se presentaba ante todos como su único apoyo, era en realidad la serpiente que lo había condenado a esa silla de ruedas y que había destruido su vida. Ordenó que lo buscaran. No quiso intermediarios ni abogados. No necesitaba un tribunal, necesitaba mirarlo a los ojos. Sus guardias hicieron las llamadas necesarias, y esa misma tarde el traidor apareció en la mansión, confiado, con el mismo porte elegante de siempre, envuelto en un perfume caro y una sonrisa calculada. No sabía que la verdad ya había estallado. El millonario lo esperaba en el salón principal, rodeado de los ecos fríos del mármol y el silencio de los sirvientes que no se atrevían a respirar. Cuando el supuesto amigo entró, extendió los brazos fingiendo alegría. «Hermano mío, ¿qué ocurre? Tus hombres me buscaron con urgencia. ¿Acaso estás enfermo?» El millonario lo miró fijo, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo sarcasmo ni dureza en sus ojos, solo una mezcla letal de dolor y rabia contenida. «Estoy enfermo, sí», dijo con voz baja, áspera. «Enfermo de tus mentiras». El otro frunció el ceño, fingiendo desconcierto. «¿Qué dices?» El millonario levantó la carta y el colgante, dejándolos caer sobre la mesa entre ambos. «¿Te parecen familiares?» El supuesto amigo palideció por un instante, apenas un segundo, pero suficiente para que el millonario lo notara. Trató de recuperar la compostura, forzó una sonrisa. «No entiendo de qué hablas». El millonario golpeó la mesa con un puño, y el sonido resonó en toda la sala. «Deja de fingir. La policía tiene las pruebas. Los mecánicos, los pagos, las llamadas. Tú saboteaste mis frenos. Tú me condenaste a esta silla. Tú mataste a mi esposa». El aire se volvió espeso. El amigo abrió la boca, quiso replicar, pero la verdad ya estaba escrita en sus ojos. Finalmente, respiró hondo y se dejó caer en la silla frente a él. «No lo entiendes, tenía que hacerlo». El millonario lo miró con incredulidad. «¿Tenías que hacerlo? Me arrebataste todo». «¿Por qué?» El hombre bajó la mirada, y por primera vez dejó caer la máscara de amistad. «Porque siempre lo tuviste todo. El poder, el respeto, el amor de la mujer que yo deseaba. Yo fui tu sombra durante años, el que recogía tus migajas mientras todos se inclinaban ante ti. Nunca lo soporté. Y cuando llegó la oportunidad, la tomé». El silencio fue absoluto. La confesión cayó como una daga. El millonario sintió que las entrañas se le desgarraban.
Su esposa también había sido deseada por ese hombre al que él llamaba hermano. El dolor se transformó en furia. ¿La deseabas? ¿A ella? Dijo con la voz rota. El traidor lo miró sin remordimiento. La amaba más de lo que tú jamás la amaste. Y cuando murió en ese coche, parte de mí también murió. El millonario gritó, un rugido que sacudió los ventanales. Intentó levantarse, olvidando por un instante que sus piernas no respondían. La silla tembló bajo la fuerza de sus brazos, y por un segundo creyó sentir un cosquilleo en los músculos dormidos, como si la furia hubiese despertado lo que llevaba años muerto. Se desplomó de nuevo, jadeando. En ese instante, la niña apareció en el umbral, observando la escena con esa calma misteriosa que ya era su sello. Y ahora lo sabe, dijo suavemente. Ahora ha escuchado la verdad. El traidor se levantó de la silla, furioso. ¿Quién es esta mocosa? ¿Por qué la dejas hablar aquí? El millonario no respondió. La niña avanzó unos pasos, miró directamente al traidor y pronunció unas palabras que hicieron temblar la sala. Ella le dijo que algún día la verdad saldría a la luz. Y aquí está. El traidor palideció. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La niña sonrió con tristeza. Que no pudiste matar todo lo que ella dejó. El millonario lo observaba, entre lágrimas, mientras apretaba el colgante de su esposa. La mataste, susurró con un hilo de voz. Pero ella sigue aquí, en cada palabra de esta niña, en cada verdad que no pudiste enterrar. El traidor retrocedió, como si esas palabras lo golpearan más que cualquier arma. Sus manos temblaban. No, esto es imposible. El hermano, que había permanecido en silencio en un rincón, se adelantó con los ojos ardiendo. Escucha bien, porque esto no termina aquí. Durante años soñé con destruir a mi propio hermano por todo lo que me hizo. Pero ahora que te veo, sé que la verdadera plaga fuiste tú. El ambiente se llenó de tensión. El traidor se giró, buscando escapar, pero dos policías que aguardaban en la entrada bloquearon el paso. La niña lo observó un instante más y dijo, casi en un susurro, la justicia lo espera, pero no es la nuestra. El millonario, agotado, cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba, no solo por la rabia, sino porque en algún lugar profundo, algo estaba despertando. Era como si la verdad, tan cruel, tan devastadora, hubiera arrancado las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero de sí mismo. Y por primera vez, en lo más hondo de su ser, sintió que quizás la promesa de esa niña no era imposible. Cuando los policías se llevaron al traidor, la mansión quedó en un silencio sepulcral. La niña se acercó despacio, colocó su mano pequeña sobre la suya y murmuró, ahora empieza el verdadero milagro. El millonario la miró, con los ojos rojos de tanto llorar. Milagro, he perdido todo. Ella negó suavemente. Todavía no lo ha perdido todo. Todavía puede levantarse. Él bajó la mirada a sus piernas inmóviles, y un destello fugaz, casi imperceptible, recorrió sus músculos. No supo si fue real o un espejismo, pero por primera vez en años, tuvo miedo de creer. La mansión estaba en silencio tras la partida de la policía. Los pasillos parecían más largos, las paredes más frías, como si cada rincón susurrara verdades que el millonario había evitado escuchar durante años. Permanecía en su estudio, con el colgante de su esposa apretado entre los dedos, y la niña frente a él, tan pequeña y a la vez tan inmensa, con esos ojos que parecían conocerlo mejor que él mismo. El recuerdo de la traición ardía en su pecho. La imagen de su amigo confesando el sabotaje, su risa amarga, la revelación de que había deseado a su esposa, todo lo consumía como un fuego lento. Y sin embargo, lo que más le dolía no era el odio, sino la posibilidad de que ella, su amada, hubiese sabido desde el principio que esto pasaría. La carta, las fotos, la niña, era como si todo hubiera sido preparado mucho antes de que él pudiera imaginarlo. La niña caminó hacia él con pasos lentos, y apoyó sus dedos pequeños sobre su brazo. No viva más en esa silla de odio, susurró. No fue el metal lo que lo encadenó, sino el rencor que alimentó todos estos años. Él la miró con los ojos rojos, la voz rota. Tú hablas como si pudieras entender lo que siento. Yo lo perdí todo. Perdí a la única mujer que amé. Perdí mis piernas, perdí a mis amigos, y lo único que me quedó fue dinero que no me sirve ni para comprar un poco de paz. La niña ladeó la cabeza. Ella no se fue del todo. Está aquí. Cada vez que respira, cada vez que se permite sentir, ella regresa. Y si aprende a escuchar, la oirá más claro que nunca.
El millonario bajó la cabeza. Durante años había enterrado sus emociones en copas de whisky y noches de rabia, pero ahora, por primera vez, no intentó huir. Cerró los ojos, y en la penumbra de su mente, la escuchó. La voz de su esposa, tan clara como si estuviera junto a él. No dejes que el dolor te robe lo que eres. Todavía puedes levantarte. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. No era un recuerdo cualquiera. Era tan real que casi giró la cabeza, esperando verla allí. Abrió los ojos y encontró la mirada de la niña, firme, expectante, como si supiera lo que acababa de ocurrir. Lo escuchó, ¿verdad? Preguntó ella. Él tembló. Sí, pero no es posible. Ella murió. El amor no muere. Usted mismo lo está comprobando. El silencio fue interrumpido por un ruido seco. El hermano entró de golpe en la habitación, con la respiración agitada y el rostro endurecido. La policía se llevó a tu socio, pero no creas que eso arregla nada. Todavía me debes lo que me robaste, hermano. El millonario lo miró, agotado. Ya no tengo nada que darte. Lo único que me queda son estos huesos y esta silla. El hermano apretó los dientes. Lo que me quitaste no era dinero. Era mi vida, mi dignidad. Me hiciste un paria. La tensión creció como un nudo de alambre. La niña se colocó entre los dos, levantando la mano. Basta. Ustedes se destruyeron porque confundieron el poder con la vida. Si siguen así, morirán vacíos. El hermano soltó una carcajada amarga. ¿Y qué propones tú, pequeña profeta? ¿Qué me devuelve a mí lo que perdí? La niña lo miró fijo. El mismo milagro que puede devolverle a él sus pasos, perdonar. El silencio se volvió pesado. El millonario bajó la mirada a sus manos temblorosas. Perdonar. Esa palabra era más insoportable que cualquier condena. No puedo, dijo, con la voz quebrada. No puedo perdonar a quien mató a mi esposa, ni a quien me robó la vida. Entonces nunca volverá a caminar, respondió la niña, sin vacilar. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. No sabía que lo dolía más, la certeza de que tenía razón, o la imposibilidad de obedecerla. La niña se arrodilló frente a él, tomó sus manos entre las suyas y cerró los ojos. Durante unos segundos, el aire de la sala se volvió extraño, denso, como cargado de electricidad. El millonario sintió un cosquilleo en las piernas, un pulso débil, apenas perceptible, que lo sacudió de golpe. Abrió los ojos, aterrado. ¿Qué? ¿Qué me hiciste? Ella lo miró con ternura. Nada. Usted lo hizo. Fue su corazón, que empezó a abrirse. El hermano observaba, confundido, pero en sus ojos había también un destello de miedo. La niña se puso de pie y dijo, este es el inicio. Si quiere levantarse de verdad, tendrá que hacerlo más difícil, dejar de odiar. El millonario respiró hondo, como si esas palabras hubieran abierto una grieta en la prisión que lo encerraba. Se quedó en silencio, con el cosquilleo aún ardiendo en sus piernas, sabiendo que algo había cambiado. No lo suficiente, no todavía, pero lo suficiente como para que por primera vez en años se atreviera a tener miedo de creer. Y en ese instante, desde el pasillo, se escucharon pasos apresurados. Un sirviente entró jadeando. Señor, alguien ha dejado otro sobre en la puerta de la mansión. El millonario alzó la cabeza, con el corazón acelerado. Otro mensaje, otra sombra del pasado llamando a su puerta. El sobre descansaba sobre la mesa, sellado con cera roja. El millonario lo observaba como si contuviera un veneno, incapaz de acercarse. Había recibido cartas antes, fotografías, recuerdos que le arrancaban pedazos de alma. Pero algo en ese sobre era distinto, definitivo. La niña permanecía a su lado, en silencio, y el hermano lo observaba desde la esquina, con los brazos cruzados, como si esperara ver cómo el destino se encargaba de él sin necesidad de venganza. Con manos temblorosas, el millonario rompió el sello. Dentro había una sola hoja, doblada con cuidado. La desplegó lentamente y leyó en voz baja, con un hilo de voz que parecía quebrarse en cada palabra. Si llegaste hasta aquí, significa que elegiste escuchar. No estás solo. El accidente no fue el final, fue el inicio. El verdadero milagro no está en tus piernas, está en tu corazón. Caminarás otra vez, pero no sobre el mármol frío de tus mansiones, sino sobre la tierra firme del perdón. Cuando llegue la niña, dale tu mano, no tu odio, porque en ella, yo sigo contigo. Era la letra de su esposa. No había duda. El millonario cerró los ojos, aplastado por la emoción, y por primera vez en años,
Dejó que las lágrimas cayeran libremente, sin miedo, sin vergüenza. La niña tomó su mano y la apretó con suavidad. ¿Está listo?, preguntó. Él asintió, aunque en su interior ardía el miedo. Ella se arrodilló frente a él. Puso sus pequeñas manos sobre sus rodillas inmóviles, y durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad extraña, y entonces ocurrió. Primero un cosquilleo leve, luego un calor que ascendía lentamente, y finalmente un impulso que lo obligó a mover los músculos. El millonario ahogó un grito. Sus piernas respondían. Con esfuerzo, apoyó las manos en los reposabrazos de la silla. Temblando, se impulsó hacia adelante. El hermano dio un paso atrás, atónito, y la niña sonrió con serenidad, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. El millonario se puso de pie, no con la firmeza de antes, no con la arrogancia de su juventud, sino con la fragilidad de un hombre que renace. Dio un paso, torpe y tembloroso, pero un paso al fin. Luego otro, y cuando cayó de rodillas, la niña lo sostuvo con una fuerza que parecía imposible en un cuerpo tan pequeño. Él la miró, con los ojos inundados de lágrimas. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Ella le acarició el rostro con ternura, porque decidió creer. El hermano se cubrió el rostro, incapaz de aceptar lo que veía. El millonario se incorporó lentamente, volvió a ponerse de pie y, entre sollozos, murmuró el nombre de su esposa. En ese instante, un viento suave recorrió la sala, como un suspiro invisible, como si ella estuviera allí, presenciando el milagro. El millonario extendió los brazos y abrazó a la niña. Por primera vez en décadas, no sintió que estaba perdiendo, sino recuperando. No riqueza, no poder, sino lo único que siempre había anhelado: paz. La niña se apartó un poco, lo miró a los ojos y dijo: ahora ya no me necesita. Mi misión terminó. Él quiso protestar, quiso retenerla, pero ella sonrió y señaló hacia la puerta abierta. Afuera, la luz del amanecer bañaba los jardines, y parecía más brillante que nunca. ¿Volveré a verte?, preguntó, con voz temblorosa. La niña negó suavemente. No me verá, pero cada vez que decida perdonar en lugar de odiar, yo estaré ahí. Y sin más, caminó hacia la salida, con el perro fiel siguiéndola de cerca. El millonario la observó alejarse hasta que su figura se confundió con la claridad de la mañana. Entonces, comprendió. Había recuperado algo más valioso que sus piernas. Había recuperado su fe, su capacidad de amar, de sentirse humano otra vez. Se volvió hacia su hermano, que lo miraba aún con rabia y confusión. El millonario avanzó, lento pero firme, y lo abrazó. El otro intentó resistirse, pero al final se quebró entre sollozos. En el silencio de la mansión, entre lágrimas y reconciliaciones, la voz de su esposa resonó en su memoria, más clara que nunca. No fue el final. Fue el inicio. Y así, de pie sobre sus propias piernas, con el corazón aliviado, el millonario comprendió que el verdadero milagro no era volver a andar, sino aprender a vivir. Y así terminó esta historia. Un millonario que lo había perdido todo, incluso la esperanza, volvió a levantarse no gracias a su dinero, no gracias a sus médicos, sino gracias a la fe y a la promesa que una niña de 11 años le recordó. Él pensaba que el milagro era volver a caminar, pero descubrió que el verdadero milagro era volver a vivir. Porque a veces, la vida nos arrebata lo más valioso para mostrarnos que aún queda algo más grande: el perdón, la fe y la capacidad de amar otra vez. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí compartimos relatos que transforman, que emocionan y que demuestran que lo imposible sí puede suceder. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo hoy? Tu historia también importa.